Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de electrobombas sumergibles de drenaje y pozo profundo. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que Pedrolo cuenta con una fabricación y un ensamblaje de sus electrobombas 100% hecho en Italia. En su distrito industrial de más de 120.000 metros cuadrados, la alta automatización de la fábrica de Pedrolo permite generar productos de excelente calidad. Muy bien, ahora entrando en el tema, ¿qué es una electrobomba de drenaje? Las electrobombas de drenaje, como su nombre lo indica, están pensadas para el bombeo de aguas de drenaje y aguas subterráneas, desde un entorno de zonas residenciales, granjas y complejos industriales. Dentro de las principales aplicaciones de las electrobombas de drenaje podemos encontrar el drenaje de pozos sépticos, la desinundación de pequeños y grandes espacios y la recirculación de fuentes o espejos de agua. Bueno, como vimos, manejamos una alta cantidad de aplicaciones para las electrobombas de drenaje. Por lo mismo, se manejan dentro del portafolio de Pedrolo una gran gama de familias para las electrobombas de drenaje. Por un lado, tenemos las electrobombas para aguas limpias, que son electrobombas pensadas principalmente para la recirculación en fuentes o peceras. Este tipo de electrobombas tiene la característica de que su campo de acción o el único tipo de agua que puede manejar son aguas totalmente limpias. Por otro lado, tenemos las electrobombas para aguas ligeramente sucias, que ya nos permiten un paso de sólidos hasta 20 milímetros. Este tipo de electrobombas se utilizan principalmente en la recirculación de aguas con algo de arenilla, como pueden ser las aguas lluvias, o bien para la desinundación de sótanos o sitios donde no vayamos a encontrar grandes sólidos en suspensión. Por otro lado, tenemos las electrobombas para aguas negras, que ya me permiten un paso de sólidos hasta 65 milímetros y son pensadas idealmente para la desinundación de los pozos sépticos o para hacerle mantenimiento a los mismos. Finalmente, y como incorporación al portafolio de Pedrolo, actualmente manejamos electrobombas trituradoras que son diseñadas principalmente para desintegrar los sólidos blandos que podamos encontrar en el agua, para de esta manera poder darle el correcto mantenimiento al sitio donde necesitemos desocupar. Para cada una de las electrobombas que acabamos de ver, se cuenta con un tipo de impulsor diferente. Por un lado tenemos el impulsor abierto, el impulsor semiabierto y finalmente el impulsor cerrado. El impulsor abierto es utilizado por las electrobombas de drenaje de gran capacidad, es decir, para las electrobombas de paso de aguas negras y en algunos casos para las bombas trituradoras. El impulsor semiabierto es utilizado por las electrobombas con paso de sólidos hasta 20 milímetros, es decir, electrobombas para aguas ligeramente sucias. Y finalmente, el impulsor cerrado es utilizado por las electrobombas para aguas limpias. Bueno, para poder calcular o determinar que una electrobomba sumergible de drenaje es la ideal para cumplir con un trabajo, debemos tener en cuenta la altura de descarga, que básicamente es la cantidad de energía que debe entregar la electrobomba al fluido para que éste se traslade de un punto hacia otro y cumpla con su objetivo. Es decir, es el punto desde donde vamos a colocar la electrobomba y de ahí el sitio más alejado de donde vamos a tener que hacer la descarga del mismo. Un ejemplo, si un pozo tiene una profundidad de 3 metros de descarga, de 3 metros de altura, nuestra altura de descarga será 3 metros de altura. También es importante que tengamos en cuenta las pérdidas por fricción, que es la fuerza que debe realizar la electrobomba para trasladarse por la tubería y cumplir de esta manera con su trabajo. Recordar que a menor diámetro, mayor fricción, por lo cual la recomendación siempre sería respetar el diámetro de descarga de las electrobombas y de ser posible aumentarlo hasta un máximo de un 50%. ¿En qué están dadas las pérdidas por fricción?
Bueno, las pérdidas por fricción están dadas principalmente en el diámetro de la tubería, el material de la misma, el caudal, los accesorios críticos. Recordemos que en este caso, entre menos accesorios manejemos, es decir, si por ejemplo podemos reducir de alguna manera el número de codos, esto ayudará a disminuir la fricción en la tubería. El caudal. El caudal es la cantidad de líquido que una electrobomba puede mover en un tiempo determinado. Está dado en volumen sobre tiempo. Es decir, si por ejemplo necesitáramos desocupar un pozo séptico de una capacidad de 10.000 litros y tenemos para ello tan solo 10 minutos, en este caso el caudal que necesitamos de la electrobomba de drenaje es de 1.000 litros por minuto. Vamos a mirar un pequeño ejemplo de cálculo para poder tener claridad sobre este tema. En este caso se necesita drenar un pozo séptico de 3 metros de profundidad y llevar el agua a 5 metros de distancia. De la boca del pozo al punto de descarga se cuenta con una manguera de 1,25 pulgadas para cumplir con el trabajo. Se espera desocupar el tanque en 1 hora. Bueno, como vimos, aquí ya nos da la altura de descarga, nos da el estimado en caudal que se requiere y el diámetro de la tubería. Ahora, según ese cálculo, tenemos que altura de descarga es igual a 3 metros, el recorrido son 5 metros y el caudal son 50 litros por minuto. Los 5 metros de recorrido lo vamos a convertir en pérdidas por fricción, ya que como tal no estamos haciendo un recorrido en vertical. Al hacer la conversión tenemos que las pérdidas por fricción son igual a 1 metro, por lo cual nuestra altura dinámica total, que es la sumatoria de la altura de descarga más las pérdidas por fricción, es de 4 metros. Y el caudal, al poder calcular el volumen del tanque, según el tiempo que nos estiman para poder desocuparlo, es de 50 litros por minuto. Por lo cual, en este caso, la electrobomba que vamos a manejar es una electrobomba para aguas negras, modelo BXM 1035. Ahora bien, un punto que también es muy importante para poder realizar la selección de la electrobomba y de esta manera poder asegurar que estamos cumpliendo efectivamente con el trabajo es el voltaje. Bueno, el voltaje básicamente es la corriente eléctrica que se encuentra disponible en el sitio de la instalación, que puede ser 110 voltios monofásica, 220 voltios monofásica o bien 220 o 440 voltios trifásica. Es importante que recordemos que cualquiera de estos voltajes es totalmente imprescindible que lo tenga con certeza el cliente. Esto se debe a que si por ejemplo llegáramos a recomendar una electrobomba que viene con conexión a 110 voltios y en el sitio de la instalación se manejan 220 voltios, automáticamente en el momento que conectemos la electrobomba vamos a generar un corto en la parte interna del embobinado y de esta manera una pérdida total de la máquina. Algunos accesorios para la instalación de las electrobombas serían la manguera o tubería, según lo que vayamos a manejar, abrazaderas para poder ajustar correctamente la manguera a la salida de la electrobomba, un cheque de cortina para evitar el retorno de la columna de agua, ya que recordemos que estamos buscando descargar toda el agua que encontremos en la tubería y si por alguna razón se nos retorna, pues estaremos perdiendo toda esa cantidad de agua que se nos está regresando hacia el tanque. Y finalmente, adaptadores a manguera en caso de ser necesario. Ahora bien, si la instalación la fuéramos a manejar en tubería, requeriríamos tubería, adaptadores macho para la salida de la electrobomba, codos, que recordemos que entre menos se manejen va a ser de mayor utilidad para la electrobomba, uniones universales para poder realizar el desmontaje en el momento que sea necesario y el mismo cheque de cortina. Bueno, ¿cómo se realizaría una correcta instalación para una electrobomba de drenaje? En este caso, si el fondo del pozo o la superficie sobre la que se va a apoyar la electrobomba es irregular, es decir, no es totalmente estable y existe la posibilidad de que se acumulen piedrecillas, residuos, lodo o demás sólidos,
se debe realizar la instalación de una base de apoyo. En este caso puede ser una canastilla, un balde o cualquier forma para nivelar la superficie del fondo del pozo. La tubería de descarga puede ser tanto rígida como flexible, siempre que se garantice una sección de paso que no sea inferior a la descarga de la electrobomba. Como dijimos, el ideal es poder respetar el diámetro de descarga de la electrobomba para de esta manera pues asegurar un trabajo ideal y disminuir la fricción. Se debe instalar un cheque de cortina en la descarga de la electrobomba para evitar que el líquido se devuelva. Es decir, el ideal del cheque de descarga en la parte de la descarga es evitar que en el momento que apaguemos la electrobomba, el líquido se nos devuelva con dirección al pozo. Bueno, algunas recomendaciones adicionales es la inmersión mínima para un correcto funcionamiento es de 43 centímetros. Esto para las electrobombas de aguas negras, ya que si manejamos menos nivel de agua podemos empezar a generar un sobrecalentamiento del motor. Y se debe ajustar el flotador para evitar que éste genere algún problema. Es decir, debemos asegurarnos de que el flotador quede colocado de una manera que pueda cumplir con su trabajo y no se nos vaya a quedar de alguna manera encendida la electrobomba a pesar de que no tenga agua. Bueno, equipos eyectores. En el caso de que necesitemos manejar grandes cantidades de agua y no contemos con una sola electrobomba o una sola electrobomba no nos permita cumplir con el trabajo completo, se manejan grupos eyectores, que básicamente es el conjunto de más de una electrobomba. Pueden ser 2, 3 o las que sean necesarias. Son equipos diseñados para el bombeo de aguas negras con un mayor requerimiento de caudal y automatización de las electrobombas. Este tipo de equipos incorpora más de una electrobomba de drenaje y un tablero de automatización para que de esta manera podamos asegurar la completa automatización del equipo. Ejemplos. Estos equipos principalmente los vamos a ver en grandes complejos industriales, conjuntos de apartamentos y centros comerciales. Muy bien, ahora que terminamos con las electrobombas de drenaje, es momento de hablar de las electrobombas de tipo lapicero. Bueno, las electrobombas de tipo lapicero son electrobombas utilizadas para el bombeo de aguas subterráneas en los conocidos pozos profundos. Dentro de las principales aplicaciones de este tipo de electrobombas está el bombeo de agua a gran profundidad, llevar el agua a grandes distancias. También las utilizan como equipos de presión y se utilizan en la labor de la minería. ¿Cuál es la principal característica de este tipo de electrobombas para poder ser utilizadas en los pozos profundos o llevar el agua a grandes distancias? Bueno, esto se debe a sus múltiples impulsores, que como vimos el impulsor es la pieza que me va a empujar el agua a través de la electrobomba para que ésta cumpla con su trabajo. Bueno, las electrobombas de tipo lapicero cuentan con varios de estos impulsores para de esta manera poder cumplir con su trabajo. Es decir, una vez el agua ingresa a la electrobomba, es impulsado por un impulsor, valga la redundancia, luego pasa al siguiente impulsor y así sucesivamente hasta salir de la electrobomba con una alta presión. Bueno, algunos de los tipos de electrobombas para pozo profundo o las familias de las electrobombas de pozo profundo encontramos las electrobombas tipo lapicero de 4 pulgadas que son utilizadas en los pozos profundos para el desplazamiento de aguas limpias. Las electrobombas tipo lapicero de 6 pulgadas, utilizadas en equipos de presión o redes contra incendios, ya que estas electrobombas manejan altos caudales. Las electrobombas de monobloc, que una de sus principales aplicaciones es como equipos de presión silenciosos, ya que estas electrobombas manejan buenas presiones, buenos caudales y son electrobombas pequeñas que se pueden utilizar en los tanques subterráneos o tanques aéreos. Luego les colocamos algún sistema de automatización y quedarían ideales para un equipo de presión doméstico. Finalmente, las electrobombas que funcionan con energía solar, que son electrobombas que aprovechan la radiación solar para cumplir con su trabajo. Estas son utilizadas principalmente en las zonas del país en donde no contamos con suministro de luz pública.
Bueno, vamos a ver un ejemplo de cálculo para una electrobomba tipo lapicero. Bueno, en este caso se tiene un pozo profundo de 50 metros de descarga, es decir, el pozo tiene una profundidad de 50 metros y se desea llenar un tanque que está a 200 metros de distancia. Este recorrido será ascendente con 30 metros de distancia de diferencia de nivel, es decir, desde donde va a salir la boca del pozo hasta el sitio donde va a estar el tanque, vamos a tener una diferencia de nivel de 30 metros en los 200 metros de recorrido. Y el tanque tiene una capacidad de 2000 litros que se desea llenar en 20 minutos. Con lo cual en el último punto nos están dando el dato del... Muy bien. Entonces, para poder realizar el cálculo, igual que como vimos con las electrobombas de drenaje, debemos tener en cuenta la altura de descarga del pozo, en este caso son 50 metros, el recorrido para poder determinar las pérdidas por fricción, la diferencia de nivel que se nos va a sumar a la altura de descarga y el caudal. En este caso, la manguera es de pulgada y cuarto. Muy bien. En este caso, teniendo en cuenta los 80 metros de altura de descarga, sumando la altura del pozo y la altura de la diferencia de nivel, más las pérdidas de fricción, nos da una altura máxima requerida de 94 metros de altura y un caudal de 26 galones por minuto. Por lo cual, la electrobomba ideal sería una electrobomba tipo lapicero de 3 caballos de fuerza, modelo 4SR25G30. Algunos tips o algunas recomendaciones a la hora de la instalación. Recordar que la instalación se debe tener cuidado de no rozar los cables del motor con objetos que puedan dañar su recubrimiento, ya que recordemos estas electrobombas van a estar sumergidas, por lo cual si en el proceso de la instalación se genera algún tipo de desgaste del cable, esto puede llegar a generar algún tipo de corto. Nunca se debe usar los cables para jalar, levantar o mover el motor, ya que esto pues puede generar un desprendimiento o un desgaste que puede conllevar a la misma situación de un corto por un cable pelado. Antes de ser instalada en el pozo, se debe tener cuidado de no apoyar sobre el barro o suciedades que puedan tapar o bloquear la succión de la bomba. En el caso de que por alguna razón se nos llegara a empezar a filtrar lodos o algún sólido en suspensión, esto puede generar un daño de la parte hidráulica de la electrobomba. Bueno, debemos tener en cuenta nunca poner en marcha el equipo fuera del agua, es decir, no se deben hacer pruebas de que el motor funciona antes de que éste esté bajo el agua. Evitar que el equipo funcione con agua, con barro o con arena, por lo que vimos para evitar el daño de la parte hidráulica. Recordar que la electrobomba debe ser encamisada para generar un proceso de refrigeración del motor. Este proceso de encamisar la electrobomba se hace colocándola dentro de algún tubo de PVC o alguna tubería que me permita que la electrobomba succione por la parte de abajo de la misma y de esta manera refrigere el motor constantemente. Y se recomienda el uso de protecciones eléctricas. Recordemos que este tipo de electrobombas usualmente van a ser instaladas en zonas rurales, por lo cual el voltaje puede ser algo variable. Así que se recomienda algunas protecciones eléctricas para asegurar la vida útil del motor. Bueno, recordarles algunas de las claves de nuestro éxito. En primer lugar, el dimensionamiento correcto. Como vimos, si logramos dimensionar correctamente un motor, podemos asegurar que este va a funcionar perfectamente. Y desde luego, una instalación correcta también para asegurar la vida útil del motor. Por un lado, las protecciones adecuadas, ya que como vimos se recomiendan protecciones eléctricas y a nivel de instalación algunas protecciones también. Los espacios adecuados, recordemos que en el caso de las electrobombas de drenaje, que la base o el fondo sea totalmente estable, y en el caso de las electrobombas de pozo profundo, que el agua no cuente con sólidos en suspensión. Tener las herramientas adecuadas también es clave para poder realizar una buena instalación. Accesorios adecuados, recordemos, tubería que puede ser rígida o manguera, siempre que esté en buenas condiciones. Y desde luego,
personas adecuadas. Contar con un correcto instalador, una persona que sea de confianza y que nos pueda asegurar la instalación del equipo, puede ser vital para el funcionamiento adecuado del mismo. Ahora bien, ¿por qué utilizar Pedrolo y no alguna otra marca? Recordemos, como vimos al principio, la fabricación es 100% italiana. Los impulsores de sus electrobombas son en bronce, acero inoxidable, noril y lexan. El cuerpo bomba es en hierro fundido, acero inoxidable y noril. Los motores son de alta eficiencia, tienen un menor consumo de energía. Las electrobombas cuentan con un eje en acero inoxidable, un proceso de pintura electrostática para evitar la corrosión, protección IP44 e IP55, curvas de rendimiento aprobadas por la ISO 9906, ya que como vimos, si realizamos una correcta asesoría y un correcto cálculo del equipo, podemos estar seguros de que la electrobomba va a cumplir con las prestaciones que nos va a indicar la ficha técnica. Y rodamientos que nos permiten el trabajo horizontal de las electrobombas tipo lapicero, que esto como dato, Pedrolo es la única empresa que en este momento cuenta con esta tecnología. Muy bien, muchas gracias por su atención y esperamos vernos en un futuro video.